contarles que esta semana en Óptica Estela Ginchuk es la Cyber Week, del 25 al 31 de mayo, Y acá sí, los armazones y los lentes de sol tienen descuentos que van hasta el 70%, escuchaste bien. Pero además, con el código CIBER15 tenés un 15% de descuento extra. O sea, si un par de lentes ya está a la mitad de precio, bueno, vas a tener un 15% de descuento más. Oportunidades imperdibles en ópticaestelaginchuk.com, que sigue regalando además con tu primera compra superior a los $100 un par de lentes de sol de Ágata Ruiz de la Prada. Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Bien, por supuesto que seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este caso. Ya las listas circulan por todos lados, ¿no? De todas maneras con nombres o con iniciales o con... No sé cuál es el alcance real, vamos a ver si además el juez dispone, o la jueza dispone que sea considerada en reserva o no. Y en lo que tiene que ver con el otro aspecto que debatíamos, ojalá no se hiciera política con cuestiones tan delicadas. Bien, vamos al otro tema que anunciábamos al principio del programa. Y al hombre le molestó que otro no tuviera tapaboca. Entonces agarró y lo acuchilló. No sé. Mirá. Fue a la casa a agarrar el cuchillo. Sucedió en el barrio Buceo, en la zona de Francisco Solano López, casi Avenida Italia. Allí un hombre médico de profesión llegó a un pequeño comercio sin tapabocas. Enseguida comenzó una discusión con otro hombre de 64 años que lo increpó por no usar el elemento de protección. Según testigos, hubo una discusión y un pequeño forcejeo, pero finalmente el hombre de 64 años se fue del lugar. El médico ingresó a comprar, se fue del lugar hacia el comercio de su esposa, una peluquería que queda a pocos metros del lugar. Cuando estaba por llegar, el hombre de 64 años volvió con un arma blanca y lo apuñaló en el abdomen. Vecinos de la zona y el hijo de la esposa del hombre, apuñalado, lograron detener al agresor que está a disposición judicial. El arma fue incautada por la policía. El médico se encuentra internado en una mutualista de Montevideo. Él ingresó sin tapaboca. Entonces fue que discutió ahí con el señor, salieron para afuera, forcejearon y ta. Y él vino y me contó eso. A los 10 minutos él entra a la peluquería y el hombre lo estaba esperando afuera. Y ahí Daniel salió y fue cuando lo empuja y lo apuñala. ¿Te dijo cómo se enteró que era médico la otra persona? Él estaba vestido de médico, siempre anda vestido, así. Ajá. Entonces, y le increpó claro, de que era médico, no entraba con tapabocas. ¿cómo iba a entrar sin tapaboca a un comercio? ¿Y qué pasó con el hombre que lo apuñaló? Se fue y a los 10 minutos volvió a buscarlo, acá a la peluquería. Bueno, ¿qué me dicen de este episodio? Hace un tiempo habíamos advertido el tema del control social a raíz de un episodio que tú comentaste, ¿te acordás? En Río de Janeiro con una Que bajaron persona... a patadas del ómnibus a la mujer. Exactamente, sí. Bueno, está bravo ese tema, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, una pandemia como esta, donde no queda muy claro cómo hay que hacer, cómo vamos a salir, va a haber vacuna, no va a haber vacuna, encrespa a la gente. Entonces, las reacciones se exacerban. Pasó el quédate en casa, la gente está complicada, ya estamos todos medios como bastante nerviosos y bueno, el señor se ve que tenía poca tolerancia a la frustración y vio a un médico justamente que representa... Que fuera médico o decir que lo detonó más. Que fuera médico lo detonó más y bueno, está. Y la reacción... Bien, pero ¿es producto de un ataque de intolerancia esto o un poquito más allá? Digamos que este individuo... Porque irritables podemos andar muchos, varios, pero no andamos apuñalando, ¿no? Digamos que no hay irritabilidad o estado de estrés, de encierro o lo que fuere que pueda motivar a una persona... Justificar, dirás. Justificar. ¿Justificar? Sí. Justificar, no. Yo no sé si justifica o no, pero que lo motive a volver a la casa, traer un arma blanca, un cuchillo y apuñalar a una persona porque no tiene tapaboca, la verdad, es improponente, es una locura. Podría haber traído un tapaboca de repente, pero no un cuchillo para apuñalarlo. Sinceramente, Lo que es pasa es que la motivación increíble. depende de cada uno. No. Bien, pero llamarlo intolerancia, ¿no nos quedamos cortos? ¿Qué es esto? Es violencia. Es violencia. Es violencia. A ver, me violencia. parece que más allá del contexto de pandemia, que todos entendemos, todos estamos hablando de estos asuntos, esta persona no responde a una situación de pandemia. Deberemos esperar unas horas para saber, pero evidentemente no estamos hablando de una persona que está en sus cabales. Si no era por esto, será con un vecino por el perro. Pero digo, en alguna circunstancia esta persona iba a mostrar su violencia. No es intolerancia. No es un tema de una discusión en el ómnibus, subiste sin tapaboca, no, ponételo. Bueno, esas cosas se han dado en estos días. Esto es otra cosa. Déjame preguntarle justamente, mira, nos acompaña hoy gentilmente vía Zoom el psicólogo Álvaro Alcuri. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás?
Hola, hola Victoria, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Preguntándonos si qué le cabe, o qué reflexión le cabe a este episodio, ¿no? Si apuñalar a alguien porque no usaba tapabocas merece un titular de intolerancia de uruguayos o estamos hablando de violencia y agresividad. Mirá, a mí me parece importante, primero que nada, no generalizar estas cosas. Da la impresión que esto es un episodio completamente excepcional que protagoniza una persona que no está equilibrada o que no se puede generalizar esta reacción a algo así como van a aparecer decenas de personas armadas con cuchillos a hacer esto. No, Da está la claro impresión que de que no. esto es una excepcionalidad. Pero digamos, se lo vincula a un estado puntual del COVID o se vincula a la clásica violencia que genera apuñalamientos por disputa entre vecinos, por el perro, no sé, por un espacio más de garage. ¿Qué tiene de particular? Si advertís que tenga algo de particular. El Yo lo tapabocas. tomo como un desborde excepcional en un contexto en donde todos estamos pasando por una situación de estrés, en donde estamos sometidos a presión, hay una situación excepcional para todos, pero no es que todos vamos a reaccionar de esa manera tan extrema. Entonces, me parece importante separar lo que es un episodio excepcional de una situación que es excepcional para todos. Todos estamos sometidos a mayor estrés, la tenemos complicada, no vemos claramente el futuro, Bueno, hay un montón de cosas que afectan nuestra cotidianeidad, pero no todos vamos a reaccionar igual. está claro. Pero aprovechamos entonces, sorteando o dejando de lado un poco este caso puntual, ¿cuáles serían las características desde la psicología que se puede advertir, ya se han manifestado o expresado en estos tiempos de distanciamiento social, de cuarentena autoimpuesta, porque acá no hablamos de la cuarentena obligatoria, pero igualmente se ha padecido el encierro, ¿no? ¿Cómo reflexionar sobre ese aspecto? Justamente, que estamos sometidos a algo muy extremo. Esto es difícil para todos. Eso sí creo que lo podemos generalizar. Estamos molestos, estamos irritables, estamos encerrados, estamos haciendo grandes esfuerzos por convivir adentro de las casas, por convivir afuera de las casas, por convivir en el ómnibus, por convivir en el supermercado. Creo que, a ver, si vamos a reclamar algo, yo en general reclamo campañas de bien público. Una campaña de bien público me dan algunas instrucciones de una manera amigable, me dicen cómo hacer. No es que me imponen algo obligatoriamente, pero me dicen de repente cómo conducirme en los ámbitos públicos, cómo usar el tapaboca, cómo subirme en un ómnibus. Me ayudan a enfrentar una situación que es excepcional. Por ahí, de repente, eso nos facilitaría un poco las cosas. Más campaña pública, bien. Bien. Y otra pregunta desde tu experiencia, ¿no? Por lo general, el ser humano, ¿dónde guarda esas emociones que tal vez o has aprendido a inhibir en un momento normal de la vida, pero que cuando la circunstancia se vuelve extraordinaria, como puede ser un COVID, eso latente aflora y se nos va de las manos? ¿Cómo funcionan esas emociones en el ser humano? Bueno, hay varias teorías al respecto. Si queremos ser gráficos, yo me acordaba de la película aquella de Michael Un Douglas. día de furia, pero ahí va, yo pensé también, pero ¿fue un día de furia que estuvo este señor? Bueno, no todos vamos a tener días de furia, pero algunas personas tienen el barniz cultural, lo aprendido, los controles sociales más flojitos que otros. Y hay algunos que casi no tienen ese barniz. Sí. Entonces, no hay que dar por descontado de que todos tenemos ese barniz o esos autocontroles, esos mecanismos, esos cortafuegos por igual. Algunos no los tienen. ¿Es lo mismo que decir que todos tenemos la potencialidad de ser agresivos y violentos? Algunos más que otros. Algunos padecen de lo contrario. Algunos están tan socializados y tan mansos que de repente no reaccionan con la fuerza que tendrían que reaccionar en algunos momentos. Se puede pecar por exceso, también se puede pecar por defecto. A mí me gusta hablar mucho del camino del medio. El camino del medio es un adecuado control de los impulsos.
pero no tan adecuado que al final nunca reacciono por ahí cuando tengo que hacer valer mis derechos. Ahora, si sobre reacciono y voy a buscar el cuchillo a mi casa para pegarme una puñalada a un tipo porque no tiene el tapaboca, me fui completamente de la pista. Sí, porque no es que ni siquiera lo tenía encima y fue una reacción de momento igualmente criticable y condenable. Pero el hecho de que haya ido a la casa a buscarlo, cómo trabajó esa cabecita, cómo se fue, ¿no? Avivando el fueguito ahí adentro, como para en ningún momento, porque puedo haber llegado a la casa con la intención de ir a buscar el arma y decir, no, mira, ¿sabes qué? Me quedo acá, prendo la tele. No, nunca, o sea... Tuvo tiempo de recapacitar, razonar sobre lo que iba a hacer, ¿no? No, al contrario, lo usó para darse manija. Lo usó para darse manija. Bien, yo sé que no te gusta generalizar, pero insisto con la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto situaciones extraordinarias, como las que vivimos desde la instalación del COVID, pueden llegar a generar en las personas también reacciones extraordinarias? Por supuesto, pero hay distintos factores. Y acá hay un componente individual grande. A veces hablamos de este tipo de cosas, capaz que lo hablamos alguna vez también en tu programa, los fenómenos de violencia que se generan en lugares públicos, en los estadios. Entonces uno de repente en un estadio ve a 3 o 4 personas peleándose a golpes de puño y dice, algún titular periodístico, violencia en el estadio, violencia generalizada. Y si te pones a contar, fueron 3 o 4. No es que se agarró a piñazos toda la tribuna olímpica o toda la Ámsterdam. Entonces, algunas personas tienen algunas reacciones más violentas o más extremas, pero cuidado, porque también es un fenómeno imitativo. Los medios de comunicación muchas veces reproducen esto, a veces lo ponen como modelo y corremos el riesgo de, intentando tratar de evitar conductas así, a veces les estamos dando publicidad. Ah, pero entonces es contagioso. De alguna manera, este tipo de conductas se imitan. Más que contagioso, yo diría imitativo. Se habla mucho de esto con respecto a la violencia en el fútbol. Cuánto, por ejemplo, en algún momento había un programa que alentaba las conductas de algunas barras bravas en Argentina. Después ese programa se dejó de pasar porque se decía, buena parte de los barras bravas de acá estaban imitando las conductas que veían en ese programa. Eso fue un ejemplo que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Es como un poco a la misma línea de razonamiento cuando, por ejemplo, se nos instaba a los medios de comunicación de no hablar, por ejemplo, de suicidio porque de alguna manera podía invitar a imitar la conducta. Bueno, pero eso tiene una base bastante conocida que se demuestra, mirá, se dice que el suicidio, uno de los factores que predisponen al intento de autoeliminación es haber tenido esos intentos de autoeliminación en la familia. Sí, lo genéticamente predispuesto. Pero más que haya algo en los genes, lo que hay es un fenómeno imitativo que dice más o menos así. Si tal o cual pariente lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, imito el camino, sigo un ejemplo que está en la familia. Hay un fenómeno imitativo fuerte. Bueno, si hablamos de violencia y de generaciones de delincuentes, queda clarísimo que no sé si es por imitación o por adopción de una forma de vida, ¿no? Buena parte, esto lo decía el gran Carlos Maggi, ¿no? Los valores se contagian, pero también los desvalores. Así como vos imitás buenos modales en la mesa, podés imitar conductas violentas de tu casa. Lo aprendés porque es lo que vivís. Y si vos crecés con esas conductas allí presentes en tu vida, naturalmente vas a tender a imitarlas. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo, esto no va a ser un titular en los diarios. Pero apelemos al sentido común. Ni van a común. aparecer los imitadores del apuñalador, convengamos. Pero lo hemos hablado hasta el cansancio con respecto a las conductas violentas en los estadios. Lo hemos hablado hasta el cansancio. Pero otra cosa, otra cosa es el comportamiento de la masa, ¿no? Claro. Sí, pero la masa se compone de personas. Y no es que toda la masa al mismo tiempo, haciendo algo así como una coreografía, va a ser algo violento.
las personas con más predisposición a la violencia. Hay distintos factores en juego aquí, hay factores individuales y factores grupales. Bien. Este factor imitativo está presente en todos nosotros, que aprendemos muchísimas cosas imitando conductas desde el punto de vista individual. Sí. Ahora, una conducta violenta no la va a imitar toda la masa, No. pero algunos integrantes de la masa sí. Que tengan necesariamente menos el barniz un poco más salido, ¿no? Ese barniz Claro. de culturizarse, ¿no? de saber contener emociones y demás. ¿Se acuerdan de la Claro. época de Goncalves? Sí. Cuando todavía no se había dado con él y lo que había era la noticia del asesino en serie circulando. Recuerdo perfecto lo que hablaban las autoridades en aquel momento, no tan públicamente, pero cuidado con los imitadores, ¿no? Cuidado con los que se están haciendo los locos porque vieron que hay un loco. Victoria, se ha hablado de esto también con respecto a los actos terroristas. Los actos terroristas se difunden en las redes y eso es utilizado para que otros potencialmente que están inclinados a hacer esos actos terroristas copien cosas que le parecen heroicas, inclusive. Claro. Nos hemos ido lejos, ¿no? Igual partimos de un señor que apuñaló sin un final trágico, por suerte, a otro hombre por el no uso del tapabocas. Pero para redondear, Alcuri, y volviendo un poco al contexto nuestro y a lo que pasa aquí en nuestro país, bueno, ¿qué consejo puede dar desde la psicología para quienes... Porque a veces, capaz que no les pasa a ustedes, pero yo a veces me siento más irritable algunos días que otros. A veces no me siento que las cosas me molestan más que otro día. No sé, no voy a culpar al COVID, pero me pasa. No sé, algún consejo... No me manda terapia porque... Por Zoom. Victoria, a mí me gusta mucho hablar de campañas de bien público, así como podemos presentar en los medios conductas a imitar positivas. Negativas. Por favor, propongamos conductas a imitar positivas. Creo que las necesitamos a gritos y ayudan mucho. No hay que dar por descontado de que es natural ser sociables y ser tolerantes. Estamos haciendo un esfuerzo por serlo. Nos ayudaría imitar a quienes son más exitosos haciendo eso. Y también nos ayudaría bastante no contagiarnos de la intolerancia o de la bestialidad o de un montón de cosas que lamentablemente estamos reproduciendo, y yo diría sin ninguna intención concreta, pero desde los medios podemos tanto lograr que se imiten buenas actitudes como malas actitudes. Por favor, propongamos las buenas. Muy bien, muchísimas gracias, Alcuri, de verdad, por tu tiempo. Por favor, a ustedes, un gran abrazo. Gracias igualmente. Señores, reflexión para cerrar este tema, porque... Creo, no estoy de acuerdo con algunas cosas, me parece que no es un tema de los medios. Y porque creo que no es un tema de los medios en primer lugar. Con ese criterio los informativos no pasarían noticias de rapiñeros, de un homicidio. Se critica mucho, ¿no? Pero, a ver, se ha cuestionado. O violencia de género, que lamentablemente vemos todos los días. No creo que ese hecho contagie. Claro, si denunciás, sí, eso tiene su contracara. Si no lo haces, también el silencio y la invisibilidad tiene su contracara. Estas personas que vamos a ver cuál es el perfil de esta persona, porque hoy, si mal tengo entendido, iba a declarar la víctima y bueno, y posteriormente, lógicamente, le van a tomar declaración al victimario. Vamos a ver el perfil que tenía, de dónde venía, cómo es la situación. No creo que esto contagie ningún ser racional viendo que apuñalan a una persona porque no usó tapaboca, esté pero pensando... lo está llevando a la caricatura. Lo que Alcuri plantea va mucho más allá del caso, va a la potencialidad de lo peor de nosotros ser imitado, también como lo mejor de nosotros. Pero si no tenemos que dar todos información sobre Heidi, ¿por qué no podemos hablar absolutamente de nada? Claro, digo, ahí vamos a entenderlo. La palabra equilibrio, ¿te la escuchaste? No, es blanco o negro. Él está bien ubicado acá. Una cosa es el efecto imitativo de ciertas conductas y otra cosa es cuando estamos todos como si tuviéramos frasquitos, ¿no? Sí. El tarrito de estrés está llegando a la línea roja. Sí. Uno saca de sí lo más básico que tiene. Y hay personas que están más como socializadas y tienen internalizado que, bueno, puedo estar más irritable, más molesto, me tomo 5 minutos afuera, me ventilo, tomo un poco de aire, leo un libro, salgo a caminar. Y otras que cuando le llegas al tope reaccionan violentamente.
Y otras que no tenemos ni idea cómo vamos a reaccionar. Por supuesto, pero a lo que voy es que que esta persona haya reaccionado de esta forma con una persona que estaba vestida de médico no es casualidad. Porque evidentemente todos sus tubitos estaban al tope y esta situación lo disparó. ¿Que esto sea imitativo? No creo. Realmente yo no creo que alguien se vaya a copiar, decir, voy a salir a apuñalar médicos sin tapabocas. Bueno, pero no funciona así. Estamos tampoco. de acuerdo, pero lo que sí también es cierto es que cuando estamos todos sobrecargados y después de esta pandemia que empezó el 13 de marzo, estamos todos más irritables, tendemos a sobrereaccionar. ¿Muy irritable? Y más o menos. Ay, porque tengo que pedir una pausa. Dale. Perdóname, Pero ella habló, imagínate ya nosotros venimos. que no digamos. Perdonen, chicos, perdonen que cuando volvamos ya les doy la palabra. Vale que no te